en esta noche con tu palabra que estés obrando, Padre Santo, en la vida de muchas personas que necesitan esta palabra de sanidad. Señor, simplemente me voy a colocar como un medio por la cual transmites tu palabra, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo abordamos este tema? Para iniciar, vamos a deslindar algunos puntos de vista con respecto a la sanidad divina, con la sanidad divina. Y para esto vamos a tener que ver si es o no es la voluntad de Dios sanarte. ¿Ah? Vamos a ver. Como les digo, va a ser temas muy frontales, ¿no? Lo primero que tenemos que saber ¿es o no es la voluntad de Dios sanar nuestros cuerpos? ¿Es o no es la voluntad de Dios sanarte y librarte de las enfermedades que existen o que vienen a nuestros cuerpos? ¿Es o no es la voluntad de Dios hacer un milagro de sanidad en tu vida? Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto, para empezar. Entonces, nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre va a estar de acuerdo con su carácter. Hay que entender esto. Y esto está ligado a la doctrina de teología propia, como dicen, o la teología de Dios, ¿no? En la teología de Dios, en la teología divina, nosotros entendemos cómo es el carácter de Dios, cuáles son sus virtudes o cuáles son sus atributos. Muchos sabemos desde básica, Biblia básica, hemos aprendido cuáles son los atributos de Dios. Entonces, la voluntad de Dios siempre va a estar ligada a sus atributos, en primer lugar. Eso significa que la voluntad de Dios siempre va a estar ligada a su carácter. Entonces, si Dios es santo, como atributo tiene la santidad, quiere decir que su carácter siempre va a ser en santidad. Si Dios es justo, quiere decir que su carácter, su conducta, siempre va a ir dirigida hacia la justicia, ¿no? Si Dios es bueno, su carácter, su conducta, su voluntad, sus pensamientos, sus ideas, sus decisiones van a estar conforme a la bondad, a lo bueno, porque ese es su carácter, su atributo. Si Dios es todopoderoso, entonces su carácter, su atributo va a ir conforme a su gobierno, conforme a su soberanía. Entonces, siempre la voluntad de Dios va a ir ligada a su carácter, a sus atributos, a lo que Él es. Si Dios es amor, su pensamiento, su conducta, sus decisiones siempre van a estar ligadas al amor. No puede haber incoherencia. No puede haber incoherencia que tengamos un Dios de amor y que sus obras no sean de amor. No puede haber incoherencia si hablamos de un Dios bueno, que la Biblia dice en muchos pasajes, Dios es bueno, para siempre su misericordia. La Biblia dice que Dios es amor. No puede haber incoherencia en su carácter y su quehacer sobre la tierra. Si la Biblia dice que Dios es un Dios bueno, quiere decir que todo lo que Dios hace sobre la tierra, sobre el hombre, sobre el universo, es de bondad.
Pues no puede haber incoherencia. Es decir, Dios es bueno y suceden cosas to- totalmente contrarias a su carácter, ¿no? Entonces, si queremos saber cómo es la voluntad de Dios, tenemos que conocer su carácter. Por eso Jesucristo en algunos momentos a sus discípulos le dijeron, ustedes no conocen quién es Dios. Hubo un caso, por ejemplo, en la que habían ido a visitar a un pueblo donde no les permitieron entrar para compartir la palabra de Dios, cuando Jesús estaba en su ministerio, ¿no? Con sus apóstoles, con sus discípulos. El pueblo le cerró las puertas a Jesús y a sus discípulos y no les permitieron entrar para que compartan la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Jesús se retiró, sacando las sandalias de sus pies, limpió el polvo de sus sandalias y siguió caminando. Pero dos de sus discípulos se le acercaron y dijeron, Señor, Señor, ¿qué te parece si oramos como Elías y pedimos que caiga fuego del cielo sobre esta ciudad? Y Jesús los miró, los volvió a mirar, los remiró y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois, ¿no? Yo no he venido a destruir al mundo, yo no he venido a matar a personas. La Biblia dice, escrito está, cuando Jesús dijo la razón por qué está en este mundo, dijo, yo no he venido a matar, a robar y a destruir, eso hace Satanás. Satanás sí viene a este mundo a matar, a robar y a destruir, porque es ladrón, es asesino, desde el principio, todavía dice la Biblia. Mas yo he venido, dice Jesús, a dar vida y vida en abundancia. Entonces, como principio básico para entender la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que conocer quién es Dios para nosotros, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, cuál es su corazón con respecto a la humanidad. Entonces, hay muchísimos versículos en la Biblia en la que dice Jehová es bueno. A ver, vamos a poner algunos acá, ya que tenemos la Biblia acá. Vamos a ver. Vamos a poner acá algunos versículos en los que podamos ver que Dios es bueno. Vamos a ver, es Salmos, hay muchísimos, hay Salmos 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, por ejemplo. Por ejemplo, acá dice, porque Jehová, tú eres bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Sabemos quién es nuestro Dios? ¿O simplemente, como Job decía, de oídas te había oído, de lo que me dijeron, por eso te conozco? Así conocemos a Dios. ¿Quién es Dios de verdad? Y esto no solamente para cristianos, para personas que no son cristianos, que de repente le han mostrado una imagen totalmente distorsionada del Dios que tenemos, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es que a veces las personas distorsionan el carácter y distorsionan la imagen de Dios, ¿no? Y hacen ver a un Dios totalmente negativo, ¿no? Un Dios, de repente, quiero caer en decir una palabra negativa, pero Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios bueno y perdonador. Vamos a ver otro, mira, aleatoriamente, ¿no? Nuevamente acá salgo.
Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. ¿Quién es Dios para nuestras vidas? ¿Cómo vemos a Dios en nuestras vidas? Un Dios justiciero pero condenador, o un Dios amplio en misericordia y en perdón. Vamos a ver otros salmos aleatoriamente acá, nuevamente, ¿no? Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. A ver, un Salmo 52:9. Te alabaré para siempre por lo que has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El nombre de Dios es bueno. Vamos a ver otro acá. Gustad y ved. Miren, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Mira, gustad y ved que es bueno Jehová. Primero, para entender sanidad divina tenemos que entender quién es nuestro Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos? ¿A qué Dios conocemos? En un momento Jesús contó una parábola en la que dio talentos a ciertas personas. Un hombre, a uno le dio 5 talentos, a otro 10 talentos y a uno le dio un solo talento. Sí, así es, ¿no? De repente me estoy equivocando con respecto a esa parábola, pero dio de manera diferente los talentos de acuerdo a su capacidad, dice la palabra de Dios. El que tenía 5 talentos lo trabajó y tuvo después 10 talentos. Vino otro que tenía sus 2 talentos, lo trabajó y duplicó sus talentos. Y luego el que tenía un solo talento se acercó y le dijo, Señor, eh, a ver, vamos a ver, de repente estoy contando un tema que no es de 24. Ajá, sí, así es, ¿no? El primero dice, recibe 5 talentos. Vamos a ver. Acá está, ¿eh? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, pobre, sobre poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, te conocía que eres hombre duro. Mira la imagen que se proyectaba este hombre de su amo.
Y hay muchos que tienen una proyección distorsionada de la voluntad de Dios. Totalmente distorsionada. Tienen una idea fuera de lo que Dios es. Por eso, yo en algunos momentos digo, por si acaso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el mismo Dios de lo que otros pueden pensar que es. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, no es, por ejemplo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, no es el mismo Dios de los dioses de otras religiones. Algunos creen que es el mismo Dios. No es el mismo Dios. ¿Por qué no es el mismo Dios? Porque los dioses de otras religiones tienen diferente carácter de nuestro Dios. Pero en algo se parece, ¿no? Algunos dirán, pero no es. Si crees que nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios de otras religiones, mira cómo es el carácter de esos dioses. En en la cultura griega, el dios Zeus es un dios inmoral. ¿Tú crees que nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nos enseña la justicia, la santidad, va a ser un Dios inmoral? Entonces no es el mismo. ¿No? No es el mismo Dios. Vamos a ver. Nuevamente, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. A ver, vamos a ver uno más. Acá. A ver, vamos a ver. Acá. Voluntariamente sacrificaré a ti o haré sacrificio a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Hasta ahí. Entonces me dirás y te preguntarás y ya se te habrá venido a tu mente. ¿Por qué tanto mal sobre este mundo? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas desgracias? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el llanto y el dolor? Ujú. Y ahí vamos o tenemos que ir al principio. ¿Cómo era en el principio? ¿Qué dice la Biblia con respecto al inicio de la creación? Realmente Dios es un Dios que quería que en el mundo haya desastres naturales. Era un Dios tan irresponsable que hizo una creación imperfecta. Si Dios, miren, si nosotros creemos que lo que está sucediendo hoy en el mundo, esas desgracias, desastres naturales, las guerras, el odio entre personas, las enfermedades que van apareciendo, si creemos que Dios ha puesto en este mundo, estamos yendo contra uno de los atributos de Dios, la perfección. Entonces, ¿qué pasó? Dios no es perfecto. Por eso digo, tenemos coherencia cuando hablamos de Dios. Hablamos de los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, y le atribuimos obras contrarias a sus atributos. O sea, Dios es perfecto, eso dicen los atributos, pero sus obras imperfectas.
No tiene coherencia. ¿Tiene sentido? No tiene lógica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo? Vamos a ver antes de entrar a Génesis, vamos a ver qué dice Santiago. ¿Ya? Eh, Vamos a ver qué dice Santiago acá. Mira, para conocer, para que sepamos quién es nuestro Dios. Amados hermanos míos, no erréis, no se confundan, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, hermanos, qué descripción tan precisa da Santiago sobre el carácter de Dios. Santiago conocía muy bien a su Dios. Toda buena dádiva, claro, conforme al carácter de Dios, conforme al atributo de su bondad. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, no dice del Padre de la oscuridad, pues Dios no es Padre de la oscuridad, Dios es Padre de luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia, no varía. Dios es el mismo, como dice la Biblia, ayer, ahora y siempre. Dios no cambia. Dios es el mismo. Pero si Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es justo, ¿qué es lo que pasa sobre el mundo? ¿Qué es lo que pasa sobre la tierra? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Por qué tanta imperfección? ¿Por qué tanto mal en el mundo? ¿Por qué tanta desgracia? Eso está en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que lo labrara, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó, Yatzar en hebreo, al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, le dio su espíritu. Por eso la palabra ruá en hebreo también es traducido como viento. Este viento que Dios sopló, introdujo dentro del barro, fue lo que le dio, lo que le transformó en carne y para que sea un ser viviente. Luego dice, Jehová Dios plantó en el huerto al oriente y puso allí al hombre que le había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno para comer. ¿Mm? También en medio estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía en Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 vasos. El nombre de uno era Pisón, el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es buena. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va hacia Asiria.
y el cuarto es el Éufrates. Luego dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miren, acá está la clave del asunto. Ahora, hay cosas que no puedo responder realmente. ¿Cómo es que en toda la creación de la tierra que Dios había hecho, aparece este árbol que estaba prohibido para el hombre? Todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera, como dice la Biblia, ¿no? Cuando Dios creó la luz, ¿no? Dijo, sea la luz, y fue la luz, y la luz era buena. Cuando Dios creó la expansión, los cielos, eh, también, a ver, vamos a ver. Ya, claro, crea la expansión y la tierra y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Cuando crea las hierbas, las plantas, nuevamente dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno y bueno en gran manera. Y vamos a ver todas las creaciones que Dios hace, siempre al final ve su creación y dice, y vio Dios que era bueno. Claro, todo lo que Dios ha hecho era bueno. Cuando crea las aves y los peces, también dice, vio Dios lo que había hecho y era bueno. ¿Mm? ¿No? Y vio Dios que lo que había hecho a los animales, dice, y era bueno. Luego, cuando hizo al hombre, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad, o sea, reproduzcanse, multiplicaos, no, tengan hijos, llenen la tierra y sojúzguela, señorad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven. Y fue así. Y dice, y vio Dios nuevamente al hombre, todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho en la creación era bueno. Pero acá, he aquí un árbol que si el hombre comía de su fruto, ciertamente iba a morir. Todo lo que Dios hizo es bueno y bueno en gran manera. Solo es que Dios le dio una orden al hombre. Todos los frutos de los árboles que hay sobre esto puedes comer, de todo. Solo hay un árbol que produce un fruto y no te lo estoy ordenando, o sea, te lo estoy prohibiendo que lo comas. O sea, de los miles de árboles que habían sobre el planeta Tierra, había solo uno, la cual Dios había separado para que el hombre no lo toque. Era un árbol que si él comiera del fruto, iba a morir. Y vio Dios que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre está solo, le haré ayuda idónea. Y como ustedes saben, le hizo caer en un sueño profundo, sacó una de sus costillas, luego cerró el lugar, luego de esa costilla, Dios hizo a la mujer y le trajo al hombre. Y ustedes saben toda la historia. Ella es, cuando Adán le conoce, le dice, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona porque del varón fue tomada.
Pero, ¿qué es lo que sucedió después? Ya todos conocemos la gran historia de la caída del hombre, la tentación que sufre el ser humano en el jardín de Edén. Recapitulando, la voluntad de Dios sobre este mundo, sobre la tierra y sobre el ser humano siempre va a ir ligado a su carácter. Y el carácter de Dios siempre va a estar concorde, de acuerdo a sus atributos. Y uno de los grandes atributos de Dios es su justicia, su bondad, su benevolencia, su perfección. Y de acuerdo a sus atributos, Dios hace todas las cosas sobre este mundo. La creación misma que Dios hizo sobre este mundo estaba conforme a sus atributos. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Todo lo que Dios hizo era bueno. Creó la luz, era bueno. Creó las plantas, era bueno. Creó los animales, vio Dios que era bueno. Creó al hombre y a la mujer y hizo que era bueno y bueno en gran manera. Pero le dijo al hombre, hay un árbol de los miles que hay sobre la tierra que no debes comer el fruto, porque si comes, ese fruto va a traer desgracia sobre la creación y sobre tu vida. Significa que el hombre que Dios creó, lo creó con eternidad. Significa que Dios, al crear al hombre, lo creó en completa sanidad. Un cuerpo perfecto, libre de virus, bacterias, enfermedades, probablemente incluso tan fuerte que no podría sufrir daño. Eso fue lo que Dios creó en el jardín de Edén. Un hombre perfecto, libre de enfermedades, libre de dolores, libre de la muerte. Sin embargo, todos saben la historia que por ahí el enemigo de Dios, aquel que primero había levantado una rebelión contra Dios, había conspirado contra Dios, había sido pues arrojado a este planeta y estaba acá, ¿no? Y tentó al hombre y a la mujer. Claro, Satanás. mm, Ahora, Satanás ya estaba desde antes de la creación del hombre, como todo ángel. Los ángeles han sido creados antes del hombre, entonces Satanás tenía jurisdicción en cierto lugar sobre nuestro planeta. Entonces, cuando Dios echó a Satanás de su autoridad, de su poder, de su posición, Satanás aún se quedó sobre este mundo, pero no tenía ningún poder, a menos que el hombre le otorgase ese poder. Simplemente tenía el poder de hablar, no tenía otro poder sobre el ser humano ni sobre parte de la creación. Pero lamentablemente usó esa palabra para distorsionar, ah, para confundir al hombre, e incluso para hacerle conspirar contra Dios. Porque cuando la serpiente le preguntó a Eva y le dijo, ¿por qué no comes del fruto de este árbol que Dios había prohibido? Eva le dice, no, no puedo comer porque Dios nos ha prohibido que de ese árbol no debemos comer. Y Satanás conspira contra Dios, que dice, es que sabe Dios
que si comes de ese fruto, serás como Él, serás como Dios. ¿Mm? O sea, le estaba diciendo, Dios te mintió, Dios te engañó y tú no eres como Dios. Cuando la Biblia dice, y Jehová Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, no quiero alargar más sobre este tema porque ya todos lo saben, pero quiero que enfatizar estas cosas. El hombre y la mujer tomaron del fruto de ese árbol y se cumplió la palabra que Dios había dicho. Si come del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente morirás. Y el hombre y la mujer desobedecieron. Entregaron su voluntad a un ser nefasto, a un ser rebelde, a un ser que ya había sido expulsado del servicio a Dios. Entregaron su voluntad a un ser, se aliaron a un ser mentiroso. El hombre y la mujer se aliaron en conspirar contra Dios, contra su creador. Y ese ser no tenía ninguna buena intención para con los hombres, sino quería su desgracia. Y lo logró. El hombre y la mujer comieron del fruto que Dios había prohibido y al instante que probaron bocado, su alma cayó en una terrible oscuridad y su cuerpo fue empezando a ser destruido. Lo que algunos conocen como la entropía. El universo entero entró en una autodestrucción de lo que era un universo de expansión, de vida. Ahora el universo empieza, la creación misma empieza a degradarse. El hombre mismo empieza a degradarse. El hombre no cayó fulminado. Ambos comieron y seguían de pie. Ellos podían haber dicho, ah, Dios mintió, seguimos vivos, no hemos muerto. Sí murieron. Sí murieron. La muerte significa separación. Su alma, su corazón, su espíritu se separó del Dios de la vida. Sí murieron en su corazón, interiormente, espiritualmente. Ya no podían levantar su mirada y verle a Dios cara a cara. Se escondieron, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. Eso es muerte en el hombre. Dice, fueron abiertos sus ojos de ambos y vieron que estaban desnudos y cosieron hoja de higuera. Perdieron su inocencia, su justicia, su santidad, porque habían conspirado contra Dios mismo. ¿Sabes cuál es el castigo para conspirar contra Dios? Es el destierro. Y dice que Dios se paseaba sobre el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Claro, porque habían hecho algo malo. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿De cuándo acá el hombre empezó a tener miedo ahora? Antes no, tenía toda la confianza de hablar con Dios, pero ahora tenía miedo. Y le dijo, porque estoy desnudo y me escondí.
Y le pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del huerto, del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre le dijo, la mujer que me diste como compañera, ella fue la que me dio el fruto de ese árbol y yo comí. Mira, el hombre empieza a evadir su responsabilidad para con Dios. Le entró el temor, le entró la cobardía. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, no, la serpiente me engañó y yo comí. Tampoco asume su responsabilidad. Y luego ustedes saben todo lo que sucede en la tierra. Le dijo a la mujer, se multiplicará los dolores cuando das a luz. Al hombre le dijo que maldita será la tierra por tu causa. La tierra iba en, hermano, antes la tierra producía todo lo bueno, pero cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y se sometieron a este ser inicuo, entregaron su voluntad y se aliaron para conspirar contra Dios, este ser inicuo tomó posesión del mundo, porque estaba aliado con el hombre. El hombre entregó su voluntad, entregó su poder. La Biblia dice que el hombre tenía la autoridad para señorear sobre todo este mundo, pero el hombre y la mujer, al obedecer a Satanás, entregaron toda esa autoridad que Dios le había entregado a ellos, lo entregan a Satanás. Ahora, ¿quién es el Señor de este mundo? Es Satanás. Pero ¿cómo, hermano? Estás hablando cosas que no existen en la Biblia. Blasfemia dices. ¿Qué es lo que le dijo Satanás en la tentación a Jesús? ¿Mm? No vamos a ir ahí, ¿no? Para que no crean que lo que estoy diciendo es algo fuera de lo que he escrito. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús a Satanás? No te tengo por qué obedecer a ti. Tú no eres mi Señor. Tú no eres mi Dios. ¿Por qué tengo que obedecerte a ti? Todo lo contrario de lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Se pusieron a pensar, a dialogar con Satanás, sí, puede ser, Dios me puede haber engañado, sí, yo tengo que ser como Dios. No, acá Jesús no, ya dice, ¿por qué te tengo que obedecer? ¿Quién eres tú para que te obedezca? Yo tengo un Señor, que es Dios, y a Él solamente me debo mi obediencia. Además, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿ve? Obediencia a Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Cierto, esto es la promesa de Dios, pero dice para que no tropieces tu pie en piedra, no dice cuando te lances nuevamente. Jesús no tiene por qué obedecerle. Le hizo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no tengo por qué estar probando a Dios si Él es bueno, si Él es poderoso, a ver si me va a cuidar o no me va a cuidar, a ver si cuando me lanzo me va a sostener con su mano, mandar a su... ¿Para qué probar? Simplemente tengo que creer, Dios es bueno y punto. No tengo que estar probándolo. No porque me lance de un edificio, Dios me va a proteger. Eso no está en la escritura, en la promesa de Dios dice,
no tentarás al Señor tu Dios. Dice, mi pie no tropiece en piedra cuando camino, no cuando me lance. O sea, cuando estoy en mi camino y sufro algún tropiezo, los ángeles del Señor están para sostenerme, pero no cuando me aviente de un pináculo para ver si Dios hace un milagro y me sostiene. Luego dice que el diablo le llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Mm? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué el diablo podía darle esto a Jesucristo? Y eso creo que está en Lucas 4:9. Acá dice, ¿no? Y le llevó y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, ¿no? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y en sus manos se sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le responde, no tentará al Señor tu Dios. Luego dice, a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Luego Jesús le llevó, el diablo le llevó, dice, a un monte alto a Jesús y le mostró todos los reinos de la tierra. He aquí el tema, el punto. Y el diablo le dijo a Satanás, perdón, el diablo, Satanás le dijo a Jesús, a ti te daré toda potestad, la gloria de todos ellos, está hablando de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. ¿Quién le entregó los reinos de este mundo a Satanás? Adán y Eva. A ver, otro versículo. Efesios, capítulo 2. Y vamos a estar terminando y como les digo, vamos a tener que estar dejándolo para otra oportunidad. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, amados míos, en este mundo hay un enemigo de Dios. Hay un ser de maldad que provocó la caída del ser humano. Además, el ser humano le entregó su voluntad. Se aliaron para conspirar contra Dios y desobedecer a Dios. Y lamentablemente el hombre entregó su autoridad, su poder, su señorío a este ser maligno. Y él es que ejerce autoridad sobre este mundo. Provoca las guerras, los divorcios, los asesinatos, las estafas, las mentiras, la muerte. Entonces, ¿de dónde viene la muerte, la pobreza, la injusticia, la maldad en este mundo? De este ser maligno. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar así en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino nuevamente a este mundo, a nuestras vidas. Hágase tu voluntad, como en el cielo. La voluntad de Dios en el cielo es perfecta. Así como en el cielo, hágase en la tierra tu voluntad. No es que el hombre, yo voy a hacer la voluntad en la tierra conforme a la voluntad de Dios. No, Dios, haz tu voluntad como haces en el cielo, así en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día.
Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Es porque hay un ser maligno en este mundo y hace su voluntad sobre los hijos de desobediencia. Entonces, no todo lo que sucede en este mundo es lo que no es, o mejor dicho, no todo lo que sucede en este mundo es la voluntad de Dios. Hay cosas que suceden en este mundo por voluntad maligna. Y el hombre que se alía a, a este ser para hacer también maldades. Conclusión. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es bueno y amplio en perdonar. Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Punto número 1 para la sanidad divina. Tenemos que entender quién es Dios y de dónde proceden las enfermedades. ¿Quién es Dios y de dónde proceden las enfermedades? Terminamos con otro versículo. Vamos a ver. Hechos 10:38. Hablando los discípulos de Jesús. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes, claro, porque Jesús hace las cosas que hace el Padre. Dios es un Dios bueno. Jesús es su Hijo y hace todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hace bienes. Jesús siempre ha hecho bien. Nunca hizo mal a nadie porque actúa conforme al carácter de su Padre. ¿Cómo éste anduvo haciendo bienes? Sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Jesús sanaba a todos que estaban oprimidos por Satanás. Entonces, ¿quién ponía las enfermedades sobre los seres humanos? Satanás. Y Jesús vino, como dice la Escritura, ¿no? Vamos a ver esta Escritura. Y ahí vamos a terminar. Muy bien. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Dios es luz, Dios es bueno y vino a deshacer las obras del diablo. Eso dice Juan. Es que Dios es un Dios bueno y quiere deshacer las obras del diablo en el ser humano. ¿Cuáles son las obras del diablo en el ser humano? Enfermedades, iras, contienda, pecado, disensiones. ¿Cuántas cosas están en nuestra vida que necesita ser librado por muchísimas personas? Lo vamos a dejar ahí porque el tiempo ya no nos da, pero hemos empezado esta serie de esta manera. Esto para el grupo Selah. Dios le bendiga mucho y vamos a orar. Amado Dios, gracias por hacernos entender que tu voluntad es conforme a tu carácter, que tú eres un Dios bueno, amplio en perdonar. Papá Dios,
quiero reconocer mis pecados, mis rebeliones, mis desobediencias ante ti. Y quiero y pido que me perdones. Limpies mi pecado y mi maldad, mi desobediencia y mi rebelión. Y ahora entiendo que esos males que provoco es porque el enemigo tuyo ha llevado mi voluntad a hacer estas maldades. Pero tú eres un Dios bueno y misericordioso, que tu espíritu guíe mi espíritu a obras de justicia, de santidad, de amor. Reconozco que tú eres un Dios bueno y que tienes una buena y agradable voluntad para mi vida. Haz tu voluntad en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Y si hay una persona enferma, Padre Dios, líbrale de su enfermedad. Líbrale de esta obra maligna del enemigo, Padre. Pon tu mano de sanidad. En el nombre de Jesús, por tu gracia, por tu justicia, por tu redención, por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Sánanos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios le bendiga. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias.